nos da mucho gusto poder compartir, ¿no? Con él, bueno, que nos pueda compartir, y el objetivo de esta charla justo es que se conozca la propuesta de, bueno, qué es la renta básica, pero desde una mirada humanista. Y no digo que las demás miradas no sean buenas, sino creo que esta es una mirada para nosotros muy importante porque va más allá del tema económico nada más, ¿no? Se toca como todo un tema humano, ¿no? Social, sensible. Entonces, por eso nos interesa mucho que se conozca este tema de la renta básica desde esta mirada humanista, ¿no? Entonces, nada más les voy a leer las preguntas para darle paso a Mayra y presente a nuestro amigo JR, y que me parecen interesantes como para que nos lleven a la reflexión si algunos de ustedes no conocen qué es la renta básica, y después de escuchar a JR, a ver qué les parece, ¿no? Y hacíamos las preguntas: ¿conoces qué es la renta básica? ¿Qué harías si recibieras una renta básica? Si recibieras una renta básica, ¿a qué te dedicarías? ¿Y qué crees que pasaría en México si todos tuviéramos una renta básica, ¿no? Y bueno, nada más así como una pequeña anécdota: cuando nosotros le hacíamos estas preguntas a la gente, bueno, había como toda una polémica, pero también había como toda esta parte humana y sensible de que la gente realmente lo veía como utópico, ¿no? Este tema, pero era como un tema de soñar, de volar, de imaginar, sentirse libre, ¿no? Entonces, fue una anécdota fue una experiencia muy linda este tema de la renta básica, por eso nosotros no quisimos soltar ese tema, queremos seguirlo compartiendo, queremos que se siga difundiendo, ¿no? Apenas ayer fui a un centro comercial donde la automatización cada vez va más rápido, y ahora con todo este tema de la pandemia creo que va todavía a marchas forzadas, ¿no? Y veía que ahora te puedes pagar, ¿no? Estaban las cajitas, no hay cajeros, ¿no? Ya llegas a una maquinita y la maquinita tú solito pasas ¿no? El código de barras y pagas, ¿no? Entonces me llevó justo a la reflexión de lo que ahora vamos a abordar y de lo importante que es que esta propuesta se conozca y se pueda implementar. Entonces, para no echar más choro, le doy el paso a Mayra para que presente a nuestro amigo JR. Hola, mucho gusto para los que no, buenas tardes, noches por acá por México. Los que no me conozcan, Mayra Cedillo, acá de Chilangolandia, como dirían. Bueno, mi trabajo, mi labor es presentar a este gran amigo. Bienvenido a México nuevamente, JR. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Bueno, su nombre como tal es José Rafael Quesada, por una maestría en Administración y Estudios en Geografía y Desarrollo Humano, así como también es siloísta y humanista de larga data. Costarricense, forma parte del PH de Costa Rica y el equipo de coordinador del Partido Humanista Internacional. Parte de Presenza para Centroamérica, así como es vicealcalde humanista en la municipalidad de Montes de Oca. También líder ambientalista y parte de la Red de Ecología Social, Economía y Cambio Climático en el Foro Humanista Latinoamericano. Bienvenido. Muchas gracias. Qué montón. Pero maravilloso, es genial. Muchas gracias. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Empezamos de una vez o vamos a ver? Va a ser, yo creo que vamos a hacerla un poquito así. Vamos a leer algunas cosas. Espero que no sea muy largo nada más. Y algunas cosas y una serie de comentarios sobre elementos prácticos o digamos de elementos para qué sirve la renta básica y cómo lo podemos convertir en política pública y cuál es la pretensión y cómo financiar esta cosa, la renta básica, porque no es un tema tampoco tan fácil, pero que hay que entrarle, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa me interrumpen si es necesario, si hay alguna cosa que no quede muy clara, de una vez le entramos para ser un poquito didácticos en estos temas. ¿Juega? Sí, ok. El título de esta exposición, que esperemos que no sea muy larga, que se llama El futuro humano, tiene como base la renta básica universal. Y esto es bastante amplio, ¿verdad? Porque hemos dicho en varios foros y algunos académicos que se han integrado en algunas redes que hemos creado también de renta básica, digamos, en la Universidad de Costa Rica, hemos venido hablando de que es casi una agenda
política, una agenda social, una agenda de transformación total, digamos, de la vida de las personas, de la vida de las colectividades, y en general va a cambiar el destino de miles de millones de personas en todo el mundo. Así como hay que decirlo, si la logramos implementar o poner en marcha en muchísimos lugares. Entonces, lo que hemos estado observando y trabajando en las redes, que precisamente hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y arrancamos pensando en estos últimos días, sobre todo en la red de renta básica, digamos, latinoamericana, que existe digamos, un derecho humano que va más allá de todos los derechos, que probablemente debería ser el número 1 y que hoy está de artículo 25 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que va más allá de la subsistencia. Dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Esta superdeclaración, que es como meridiana y es casi que lapidaria para la historia, y es un espejo el que deberíamos vernos toda la humanidad y todos los sistemas económicos, los sistemas religiosos y los sistemas de creencias que operan en la actualidad. Pero es un tema, digamos, solamente introductorio. No solamente introductorio, pero es un tema, digamos, sumamente fundamental en estos procesos en que estamos inmersos. Entonces vamos a decir que es este tema de la renta básica. Vamos a imaginarnos un mundo nuevo y futuro de corto plazo, donde a una persona, una mujer que no puede trabajar porque tiene 2 hijos pequeños y no tiene los recursos suficientes para salir a trabajar. Esta mujer, María, tendrá que confinarse a depender del salario de su pareja o expareja y suplicar, en muchos casos, por los recursos, o incinerarse en sacrificios para dar de comer a sus hijos. En cambio, con un poco de tiempo y más libertad, podría dedicar parte de su nuevo tiempo, calma del espíritu, la panza llena y el corazón contento, a construir otras formas de producción en el patio o el jardín de su casa, como cultivar lo que podrá comer, criar abejas, insisto, siempre en ese tema, crear abejas nativas para obtener miel medicinal y productos de cera de la abeja. O sencillamente cultivar su cultura, leer más, estudiar más horas, dedicar más horas a la educación de sus hijos, aprender mandarín, tener un emprendimiento para llegar más recursos a su casa, pagar sus gastitos y pequeños gustos tecnológicos o ropa de más calidad o más cosas necesarias para tener una vida digna, más allá del consumismo y más allá de la inseguridad para la vida que hoy tenemos en miles de millones de hogares y personas en todo el planeta. Entonces, una renta básica universal o ingreso ciudadano consiste en una transferencia de ingresos a las personas de forma individual, permanente, periódica, universal e incondicional, explican los expertos. Y por cierto, en su carácter de incondicional, la iniciativa se diferencia de prácticamente todas las políticas sociales vigentes. En casi todos nuestros estados, sobre todo los latinoamericanos, llenos de pobreza, con porcentajes de pobreza más allá del 25, 30, 40% de la población, y en algunos casos muchísimo más, todas las políticas tienden a subsidiar o, digamos, paliar la pobreza con algunos recursos, pero no para toda la población pobre. Ni siquiera para eso, no alcanza, dicen, siempre nos han dicho eso. Pero en una época de tanta riqueza, que se genera tanta riqueza y hay tanta desigualdad, como que no calza el tema, ¿cierto? Es más, los políticos de turno en cada campaña se llenan la boca para decir que van a acabar con la pobreza y nunca la acaban. Aquí en Costa Rica tenemos un 20% de pobreza, que dicen las estadísticas, desde hace 40 años y no la bajan. Y más bien ahora con la pandemia se disparó y aumentó muchísimo más, probablemente el 40% de la población. Y así estos estados nuestros, para darle un beneficio a usted, le piden que sea pobre. Pero además que no sea pobre, sino que sea miserable prácticamente. Tiene que demostrar que no tiene nada. Usted nunca va a salir de la pobreza y si cuando sale de la pobreza le sacan el beneficio. El ingreso ciudadano o la renta básica supone la lógica contraria. Es independiente de la situación personal de cada uno
completan investigadores del nivel de Pablo Llanes, de la CEPAL, y así muchísimos, por dicha, aumentando en todo el mundo. Y si esto está aumentando en todo el mundo, y esta discusión que con la pandemia se aceleró, esta conversación social global se aceleró, entonces nosotros queremos mirar la renta básica desde el humanismo. Y lo vamos a decir así. Hace unos años, el fundador del movimiento humanista y del pensamiento, o de la corriente de pensamiento del nuevo humanismo, Silo, y con él muchos humanistas afirmaron que trabajen las máquinas. Y es cierto, ya estamos llegando a los límites del desarrollo tecnológico y científico solo en manos de los seres humanos. Ya creamos las máquinas y los robots que podrían ejecutar miles de acciones que hoy día ejecuta el ser humano. Libera energías y tiempo para este ser humano. La semana pasada y todavía esta semana, una pequeña nave espacial salió de aquí, de China, llegó al lado oculto de la Luna, recogió unas muestras y después y las trae para acá. Además puso una banderita, como si fuera la escena de 1969 cuando los norteamericanos llegaron a la Luna. Pero esta vez es una bandera china, operada este robot por una chica de 24 años. Entonces, las cosas están cambiando muchísimo. ¿Desde dónde dijo Silo estas palabras de que trabajen las máquinas? La dijo desde el marco ideológico de la corriente del nuevo humanismo o humanismo universalista, que él mismo iniciara en 1969 y que continúa desarrollándose en múltiples expresiones de pensamiento a través de la acción y el estudio de miles de humanistas y siloístas en todo el mundo. Para ubicar el concepto de la renta básica y la consecuente adopción como estrategia o instrumento para la acción y la transformación de la realidad histórica que hoy enfrentamos, es que los humanistas impulsamos desde diversos organismos, frentes de acción y redes de coordinación de acciones en diversos temas y problemáticas de las sociedades y las personas individuales. La puesta en marcha en todos los países que les sea posible, que nos sea posible, de una política pública desde los estados nacionales y los gobiernos locales o provinciales o departamentales, de la asignación de una renta básica universal e incondicional para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, solo por el hecho de haber nacido y vivir en este momento o en el futuro próximo, inmediato. Entonces partimos acá, digamos, de unas definiciones que nos acercan a la base del concepto de la renta básica, que aunque parezca una cosa económica, decíamos al principio que no es una respuesta económica, es una respuesta prácticamente existencial y una respuesta a la totalidad de la vida del ser humano, a la base de la vida del ser humano, ¿no? Decimos en el humanismo universalista que se define al ser humano como un ser histórico, cuyo modo de acción social transforma su propia naturaleza, un ser abierto al mundo, de dimensión histórico-social, cuya conciencia es activa y cuya actividad es transformadora del mundo de acuerdo con su intención. Entonces, lo que estamos diciendo es que en este momento histórico, la sociedad, el mundo, los seres humanos hoy podemos cambiar desarrollar una actividad transformadora como la renta básica, porque esa es nuestra intención, construir instrumentos para los seres humanos para lograr no solo un nivel de vida más alto, no solo que toda la población tenga comida en su mesa, sino que pueda desarrollar su espíritu y su nivel de conciencia en paz y con toda la intencionalidad puesta en ese desarrollo. Esta intención es lanzada a la superación del dolor y el sufrimiento. ¿Y qué no sería la renta básica en esa dirección? Nos ayudaría a construir el dolor y el sufrimiento, y digamos, a construir condiciones para superar este dolor y el sufrimiento. Si mi estómago me duele porque no tengo comida, porque tengo hambre, tengo el dolor del cuerpo y el sufrimiento porque todos los días tengo que salir a buscar aunque no encuentre la comida. Aunque tenga que sacrificarme horas enteras en las fábricas, o que tenga que sacrificarme frente a las máquinas de coser, o frente a los supermercados cuando hay cajeras, cuando hay cajas todavía para seres humanos y no para máquinas, no para robots. Entonces, digamos que este proyecto de renta básica, esta propuesta nos ayuda a humanizar la naturaleza, la sociedad, su propio cuerpo, el cuerpo del ser humano, y nos ayuda a humanizarnos a cada uno de nosotros y nosotras. Y esto lo hacemos propiamente desde nuestra experiencia como un punto de partida. El humanismo universalista, del que somos parte muchos de los aquí presentes y muchas, desarrolla su doctrina partiendo de la experiencia humana.
no es un proyecto extraterrestre, no es una cosa que no se pueda realizar, todo lo contrario, no parte de ideas, teorías o abstracciones, sino de la observación de la propia experiencia. Esto lo lleva a realizar sus desarrollos, incluyendo el observador, uno, yo aquí, en estructura con el fenómeno observado y no desde una pretendida objetividad dada por no considerar cómo el observador afecta al observado. Esto resuena cuando los neoliberales, los economistas, los dirigentes políticos te dicen que no hay dinero, cuando sabemos que el dinero está concentrado, que la riqueza y los recursos están concentrados cada vez en menos manos, en un 1% de la población, incluso menos de la población mundial. Y yo soy parte de este fenómeno, yo soy el que he permitido todo esto. Y yo soy el observador porque estoy aquí dentro de esta realidad y puedo transformarla. Y entonces, desde este punto de vista que partimos para constituir este nuevo humanismo como movimiento de impulso a la instauración de la renta básica universal como estrategia de transformación de la realidad individual de miles de millones de seres humanos en todas las latitudes de este planeta. Y los seres humanos y las sociedades humanas tenemos la experiencia para hacer esta transformación. Porque la renta básica se remonta a muchos siglos atrás. La renta básica no es un ejercicio solo de esta época, o de la época de Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos a finales de los años 60 y principios de los 70, que aunque era un republicano, propuso la renta básica como parte de su programa de gobierno. Y hoy día hay otros políticos norteamericanos y en otras partes del mundo proponiéndolo. Tenemos la experiencia, ha habido diversos planteos muy fuertes desde la Revolución Francesa, de Thomas More, incluyendo un poquito antes, hablando de suplir y dar subsistencia, a la subsistencia completa al ser humano, tanto que aparece en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, hoy día se trata de declarar un derecho y de pelear por ese derecho para toda la humanidad. Siguiendo un poquito más con la visión humanista, hay una actitud que en muchos documentos nuestros hablan de esa actitud humanista que se busca desarrollar en cada persona y que uno la busca desarrollar en cada momento en su acción. Este nombre, actitud humanista, ya estaba presente, lo estoy leyendo ahora, antes del acuñamiento de las palabras como humanismo, humanista y otras similares. O sea, ya sabemos que hubo diversos momentos humanistas donde aparecieron actitudes humanistas en diferentes civilizaciones. Y esto lo destacamos en historia, en esas culturas, en lo que se puede detectar la manifestación de esa actitud humanista, la posición común en estas distintas culturas se expresa en aquellos 6 puntos del humanismo, que dicen, en primero, propiciar la ubicación del ser humano como valor y preocupación central, de tal modo que nada esté por encima del ser humano y ni que un ser humano esté por encima de otro. Este es el primer elemento de la actitud humanista. Entonces, al poner el valor central, adquiere sentido la acción por el logro de la renta básica, porque estamos poniendo al ser humano como valor principal, como valor central, y en la renta viene a apoyar con certeza y con experiencia esta ubicación del ser humano. Si todas las economías, si todos los políticos, si todos los congresos y los líderes partidarios y de movimientos sociales y religiosos pusieran el ser humano como valor central, muy fácilmente sería implementar o poner en marcha la renta básica universal. También dice el segundo punto, afirmar la igualdad de todas las personas y trabajar por la superación de la simple formalidad de iguales derechos ante la ley, avanzando hacia un mundo de iguales oportunidades para todos. Si a todo ser humano se le garantiza por el simplemente hecho de existir el derecho y el acceso a los recursos por hoy, al principio, económicos, para desarrollar su vida, estamos ante una correcta actitud humanista. Como tercer elemento, reconocemos la diversidad personal y cultural, afirmando las características propias de cada pueblo y condenando toda discriminación que se realice en razón de las diferencias económicas, raciales, étnicas y culturales. Hemos dicho que la renta básica no solo debe ser universal, sino que debe darse en forma incondicional. No importa la etnia, no importa la condición económica, o sea, la renta básica se le dará hasta a los ricos, a los gobernantes, a los técnicos, a los científicos, a cualquier persona, independientemente de su cultura y del lugar que habite en cualquier parte del planeta. Esa es una condición, ¿no? Como cuarto elemento, auspiciar toda tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de las limitaciones impuestas al pensamiento por prejuicios aceptados como verdades absolutas o inmutables. Como cuando te dicen que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nosotros decimos
al impulsar la renta básica que eso ya no es cierto, que son formas, verdades absolutas que se creyeron inmutables, pero que ya no son inmutables, sino que están cambiando y estamos nosotros con la intencionalidad cambiándolas y no aceptándolas como válidas. También decimos, se dice como actitud humanista que se reafirma o se afirma libertad de ideas y creencias. Esta es una oportunidad brillante para lograrlo. Y para que esta libertad de ideas y creencias se exprese a través del tiempo y lo que es el recurso más importante que se ganará con la renta básica cualquier persona en cualquier parte del mundo. También dice, como sexto elemento, repudiar no solamente las formas de violencia física, sino todas las otras formas de violencia, como son la económica, la racial, la sexual o la religiosa. Se acaba la violencia económica, es una oportunidad que tendríamos a la aplicación de la renta básica. Y cambiarían las condiciones porque habría menos estrés social, menos limitantes para que la persona pueda ejercer su espiritualidad o pueda ejercer su religiosidad o hasta su sexualidad con más tranquilidad y con más tiempo. Definitivamente aquello de que panza llena, corazón contento, me resuena como viejo dicho, seguramente en la región, en mi país también y en México. Así que definitivamente la renta básica permite a todo ser humano adquirir y generar una nueva cultura humanista que beneficie la vida de todos los demás seres humanos en cualquier latitud y cultura en el planeta. Pero, ¿cómo logramos todo esto si no hacemos incidencia, digamos, en las políticas públicas que ejercen los gobiernos nacionales y los gobiernos locales? Vuelvo a decir, las personas podrían disponer tiempo y su conocimiento para incidir en la política pública, porque si dispone de más tiempo, información y acceso a la información, pero para lograr todo eso se requiere aprendizajes y búsqueda de más información y recursos en forma permanente, y esto utiliza tiempo. Es importante entonces que la población, las comunidades y las personas puedan incidir en las políticas públicas para generar recursos y acciones ante la crisis climática y otras problemáticas para la población, como la seguridad alimentaria, comunitaria y reconstrucción del tejido social en general. Y para eso se requiere nuevamente información, coherencia, referencias y disponer de los buenos ejemplos a seguir. Y sobre todo contar con recursos mínimos de tiempo y dinero para accionar en temas como la ecología social, la economía circular, cambio climático. Vuelvo a insistir en la reconstrucción del tejido social y de la cultura, que está totalmente destruida por esta forma económica depredadora neoliberal que nos gobierna. Entonces, las políticas públicas que tienen que favorecerse para la aplicación de la renta básica, y aquí voy a leer un poquito en lista, en los gobiernos centrales o federales de los distintos países, tiene que haber una decisión política del Estado, y eso para los que hemos estado en política es muy importante, y esta decisión política permitiría, en muchos casos, aplicando la renta básica, hacer una reducción del tamaño del Estado en áreas no estratégicas y lograr más, digamos, inversión para la renta básica. No es que vamos a reducir el Estado como quieren los neoliberales, destruirlo para poder ellos gobernar desde las empresas. No, no, no. Se trata de acomodarlo para tener más recursos para la renta básica. También necesitamos una política que es una aplicación automática de fondos de renta básica sin menoscabo la operación de servicios del Estado como la salud y la educación. Y se requieren recursos para eso. No vamos a cerrar los centros de salud ni los centros educativos. Todo lo contrario, vamos a construir más, pero igual se necesita captación de recursos para seguir construyendo. Hay que generar como otro elemento generación de programas de capacitación para el uso del tiempo y la producción, para acompañar a las personas cuando tengan su dinero en su cuenta, en cualquier banco que decidan o el lugar que decidan, o en la cooperativa, para poder trabajar con más calma y con más sabiduría el tema, digamos, de tener recursos que antes no disponían y aprender a gastarlos o ahorrar o disponer con más sabiduría esos recursos. Hay que desarrollar programas de desarrollo humano y económicos locales. O sea, que la renta básica se va a gastar en el territorio. Por lo tanto, hay que desarrollar propuestas de desarrollo económico local y desarrollo humano local para que las personas vayan acompañadas con la fuerza de la organización social. Segundo, tiene que haber una decisión económica de aporte de más ingresos para financiar la renta básica. Tiene que hacer vía nuevos impuestos para los que más tienen y que para que toda la sociedad aporte según el ingreso. Si tiene poco, pone poco. Si tiene más, pone más.
y que también haya un cobro real de los impuestos, evitar la evasión, la corrupción y la elusión de los impuestos, que es una de las crisis de las pobrezas de nuestras sociedades. Los ricos, además de ser ricos, son ya ricos, se hacen más ricos evadiendo los impuestos. Y esto, que es parte del todo social, debemos tenerlo en un fondo adecuado para poder suplir la renta básica universal. Por lo tanto, podemos generar luego fondos especiales. Por ejemplo, un impuesto a las transnacionales, que hoy en día prácticamente no pagan impuestos en casi ningún lugar. También un impuesto a la banca nacional e internacional. O sea, todas las transacciones bancarias que hoy son generadas en la globalización no pagan impuestos, con la excusa de que son los que generan el capital para la producción, lo cual es mentira. Pero bueno, deberían ponerse impuestos, y para eso se ocupa digamos, que las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales sean más fuertes que las empresas transnacionales y podamos generar esos recursos. Y luego que haya fondos de aporte especial del sector privado, porque hay empresarios que sí aportan y que están dispuestos a subir el aporte a la sociedad. También necesitamos aportes de fondos internacionales, para lo cual, para la renta básica, necesitamos, y eso fue una propuesta que estábamos haciendo a la Secretaría General al Secretario General de Naciones Unidas, donde fijáramos varios puntos. Un fondo de impuestos mundiales a empresas transnacionales, aportes extraordinarios de bancos y organismos multilaterales, crear un fondo mundial de donaciones de millonarios del mundo, un fondo mundial de impuestos a la riqueza en todo el mundo, es lo mismo, un fondo de desarme mundial destinado a la renta básica universal. Fíjense que con solo tomar el 5% del gasto militar en el mundo, el gasto en armas, financiaríamos la renta básica universal para los 7.500 millones de personas por todo un año, y sobrarían recursos para inversión en investigación y desarrollo. Paradojal. Luego, obviamente, que crear un Fondo Mundial de Investigación y Desarrollo para actividades colaterales a la renta básica mundial y el intercambio de experiencias. En el gobierno local hay que hacer muchas cosas, hay que hacer transformaciones, retomar el tema de la cultura, crear política pública cultural y restablecer el sector artístico cultural, que hoy fue destruido por la pandemia, por las medidas económicas y porque fue el sector más debilitado. Y que este sector trabaje contra todas las limitaciones que le ha generado, ¿verdad?, al sector, y que la renta básica contribuya a romper con los métodos de consumismo y de formas light de la cultura, y que se inserte, digamos, la música, el teatro y los demás artes en el desarrollo de la base social, disponiendo el tiempo de las personas incluso para observar sus obras. En el sector ambiental, definitivamente que la renta básica, lo decíamos hace poco en el Foro Humanista Latinoamericano, que debe haber un cambio de mentalidad, en la mentalidad individual y cambios de la cultura familiar, para lo cual se requiere tiempo libre, sin presión económica y el estrés que sobreviene de vivir con bajo salario y en lugares sin calidad de vida. Recursos libres, sobre todo económicos, para disponer, para cubrir pequeños costos de inversión en las huertas familiares, por ejemplo, en estudiar y comprar nuevas semillas, adquirir o producir abonos orgánicos, comprar equipos básicos para la producción familiar. Y esto, un cambio en la imagen de la vida personal y social, sobrevendrá, y en la forma de vivir. Es que hay que sentirlo. A ver, imaginémonos, todos los aquí presentes teniendo una renta básica, no teniendo que estar obligados a ir a trabajar todos los días al mismo lugar, a las mismas horas y con el nivel de sacrificio que eso representa. Podríamos hacer todas esas actividades, ¿no es cierto? Diríamos que teníamos otra forma de vivir, otra escala de valores con nuevos valores, más satisfactorios, con más tranquilidad, con menos estrés. Y hay otras costumbres en la vida diaria que cambiarían. Por ejemplo, permitiría caminar más, conversar más, visitar más a quienes amamos, usar la bicicleta para la recreación, el trabajo, los tramos cortos, o el transporte público, o compartir los vehículos. Cambiar por la producción por energías limpias, por ejemplo. Y claro, ser responsables para reducir, reutilizar y reciclar los empaques y residuos generados. Consumir agua con forma inteligente y racional. Regenerar los bosques y las selvas. Vamos a respetar el entorno natural y vamos a respetar el espacio público, generando ciudades más limpias y más vivibles. Vamos a controlar los niveles de contaminación acústica, etc. Y para todo esto se requieren más valiosos los elementos de la existencia humana, y es el tiempo. El ser humano necesita más tiempo libre, acceso a más recursos técnicos, tecnológicos y científicos para producir un salto adelante en el desarrollo de su propio espíritu y el de su cuerpo, y sobre todo de todas sus potencialidades
el crecimiento de sus sociedades y de las generaciones futuras. Imaginémonos ese ser humano con más tiempo disponible luego de resolver todos los problemas de su subsistencia. Aquí quisiera que soltaran la imaginación. ¿No habría más voluntariado? Podríamos organizar más estructuras con programas inmediatos de desarrollo de parcelas, de desarrollo del tejido social, de la construcción, aprender a producir de otra forma, usar la tecnología en beneficio digamos, del crecimiento humano y la satisfacción y no del consumo. Podríamos tener más tiempo para las acciones sencillas, de todo tipo, más recursos para investigación, mayores posibilidades. Efectivamente, con más tiempo se puede disponer de todo esto, recuperar el conocimiento ancestral aplicado en la producción y alimentación sostenible, donde realmente nadie se quedará atrás y todos tendremos nuestra casa y nuestro espacio para habitar. Quiero terminar con un poema de un poeta costarricense fallecido hace 50 y pico de años, que murió de 29 años. Sin embargo, su producción es como si fuera de premio Nobel. Se llama Nocturno sin Patria, que dice así: yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo, ni un rifle para nadie. La tierra es para todos, como el aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes para arrancar fronteras una a una y dejar de fronteras solo el aire. Que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire. Cogería las guerras de la punta y no dejaría una en el paisaje. Y abriría la tierra para todos como si fuera el aire. Que el aire no es de nadie, nadie, nadie. Y todos tienen su parcela de aire. Muchas gracias. Por aquí. No se escuchan los aplausos. Ah. No, disculpe que me extendí un poquito, perdón, bastante. No, estuvo muy bien, JR, estuvo muy interesante la reflexión, justo cómo podemos romper, ¿no? Es interesante el tema de la renta básica porque creo que justo necesitamos este cambio de mentalidad, ¿no? Este cambio de mentalidad donde logremos romper las cadenas y donde rompamos este tema de que todo lo tenemos que hacer con un enorme sacrificio, ¿no? Y digo, ahora con este tema de la pandemia ha sobresalido más, o sea, ha puesto como más a flor de piel este tema de la violencia económica con la que vivimos muchas personas, ¿no? Y que no nos permite ser libres, ¿no? Para desarrollar, pues, las actividades que desearíamos o quisiéramos, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiera participar, tengan alguna opinión, quieran hacerle alguna pregunta a JR. Pueden escribir en el chat si alguien quiere participar y ya, para que puedan encender su micrófono. Pueden escribir o pueden abrir directamente el micrófono sin problema. Ah, bien. O hacer comentarios también, no pasa nada. Reflexiones. Bueno, yo sí quiero preguntar, obvio que me falta mucha información, he leído, pero me quedan todavía muchas dudas. Por ejemplo, ¿cómo se puede regular la cantidad que cada ser humano necesita para poder satisfacer sus necesidades básicas? Si hay, por ejemplo, tantas diferencias de clases sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes regular para que todos tengan como la posibilidad de solventar sus necesidades principales? Sí. Fíjate que eso va a haber un momento, una etapa, digamos, en la puesta en marcha de la renta básica, en que lo primero va a ser estudiar muchísimo cómo está el comportamiento y cuáles son esas necesidades mínimas, más arriba de la pobreza, ¿verdad? De nivel de la pobreza. No puede ser que, por ejemplo, en Costa Rica, ahora que comenzó la pandemia, se dio un bono para todo el que quedaba desempleado por 140,000 colones, que es alrededor de $200. Y se entregó unas 2 veces nada más. Y el resto de los meses la gente no tenía nada de ingreso. Es el tipo de medidas, ¿verdad? Pero
Con esos $200, la gente pagó renta, teléfono, qué sé yo, el agua, la energía eléctrica, y todavía le quedó un poquito para comer. Pero eso no es suficiente. Por eso decimos que la renta básica tiene que ser renta básica universal, un mínimo, ¿verdad? Un mínimo de ingreso universal, suficiente, ¿verdad? Y que sea incondicional. O sea, que yo lo puedo gastar, la persona lo puede gastar como quiere. Entonces eso nos lleva a esos mínimos. En algunos países africanos, la gente vive con $20. Cuando recibe $30, ya está más arriba del nivel de pobreza. Pero un europeo va a necesitar 600 euros o 1.000 euros para estar en un nivel un poquito más arriba de la pobreza, que son diferentes los conceptos, ¿verdad? En América Latina hay disparidades, pero más o menos se podría vivir, digamos, en un país con otro, se podría vivir con una cantidad que pase $500. No sé, ¿qué haría toda una persona que vive en la calle, qué haría con $500? O sea, ¿le sería suficiente? ¿Le daría para pagar el hospedaje diario? ¿O para pagar su comida? ¿O para consumir su droga diaria? Y hasta eso sería incondicional. Pero varía. De eso ya metí otro tema. Lo que quiero decirte es que iría variando hasta que la gente tenga un aumento en su capacidad de consumo. Y hay un momento donde ya para consumir más es pasar al consumismo. Además, tener una renta, un ingreso básico mínimo, toda la población, significa también un aumento de la producción para poder satisfacer la nueva demanda, por ejemplo, de ropa, de equipo tecnológico, de libros, de aparatos eléctricos o televisores que la gente va a comprar, porque todos también, todos merecen eso. Pero bueno, hay que estudiar eso bien. En algún momento será único. Hay una pregunta, JR, de Ricardo Arriaga. Él pregunta, ¿el concepto de la renta universal se relaciona con aquel objetivo de la economía del bienestar de la posguerra que algunos países europeos adoptaron? Gracias por la elocuente, precisa y sensible conferencia. Sí, sí, hay mucho. Bueno, digamos que son muchos desarrollos, porque la economía de la posguerra, recordad que habían muerto 60 millones de personas, la mayoría en Europa. Entonces quedó una población diezmada. Hubo recursos externos, sobre todo el Plan Marshall, que permitió, digamos, contar con un fondo suficiente para iniciar con la reconstrucción de los países que quedaron totalmente destruidos, ¿verdad? A ver, Rusia perdió 26 millones de habitantes. O sea, no eso es, o sea, ¿qué vas a reconstruir y a quién vas a poner a vivir en las casas que vas a reconstruir? Pero sirvió eso, toda esa condición sirvió para poder tener eso, y es un buen punto de inicio, digamos, de arranque, porque muchos países europeos absolutamente empobrecidos reiniciaron, digamos, con rentas de ese tipo para que la gente pudiera comer. Luego apareció el welfare en Estados Unidos en la posguerra, porque los hombres volvieron de la guerra y las mujeres estaban en los puestos de trabajo. Entonces hubo que, digamos, reconstituir ahí el tejido social norteamericano, y pasó lo mismo en muchos países latinoamericanos y África. Bueno, África en ese momento no existía para el resto del mundo, ¿verdad? Pero en China la gente está de los 350 millones de personas, que 10 años después eran 600 millones, estaban hambrientos la mayoría, y se recurrió a través de las medidas de Mao Zedong digamos, de incluir ese tipo de bonos. Son antecedentes realmente de lo que debe ser la renta básica, lo cual también es un buen ejemplo de que sí hay recursos suficientes y que esta época genera suficientes recursos para financiar la renta básica persona por persona. Bueno, yo quisiera comentar, porque hay esos antecedentes, pero hasta donde yo entiendo, yo creo que un tema básico ahora sí que con la renta básica universal es el cambio de mentalidad. Es decir, no se trata de un fondo para salir adelante, o no se trata de un fondo para sacar a los pobres, se trata de un derecho que tendría que existir independientemente de la crisis, independientemente de la situación, por ejemplo, de guerra o de devastación de un país o de pandemia, sino que más bien, como yo he ido entendiendo el tema, es que es un derecho, porque los países han ido generando una economía que aunque algunos se han adueñado de ella, pues en realidad es producto del trabajo de un pueblo o de una nación, ¿no? Entonces, todo esa utilidad, por decir así, pues tendría que ser mejor repartida.
Y de esa manera, pues, no se trata de que entonces te voy a mantener mientras puedes trabajar, y en cuanto trabajes te lo quito. Sino se trata de que, bueno, si no quiero si decido no trabajar, pues no trabajo, pero no por eso me muero. Y además es muy complicado que la gente definitivamente no trabaje, pero yo creo que el tema es la mentalidad. ¿Cómo cambiar? Yo te preguntaría eso, ¿no? ¿Cómo cambiar esa mentalidad que me amarra al trabajo forzosamente, ¿no? Que me amarra a que si yo no trabajo no merezco, ¿no? Que si yo no, como que uno siempre tiene que hacer algo para merecer. ¿Cómo salir del hacer algo para merecer? Yo diría como digamos que es, a ver, lo que primero tiene que cambiar es la sensibilidad de mucha gente, ¿no? Y está cambiando, por cierto. No es una cosa que no se siente, sí se siente, se siente. Sobre todo la gente joven es la que la percibe con más fuerza. Y uno se la percibe a ellos, esa sensibilidad que va a producir ese cambio. Pero la sensibilidad tiene que ganarla la gente, los organismos multilaterales, la gente, los gobiernos, los partidos políticos, las iglesias. Y va a cambiar por imperio las circunstancias. Porque si no quieren recoger cadáveres de gente muerta de hambre en todas las ciudades del mundo, van a tener que tomar esta decisión. Y esta decisión va a cambiar y va a transformar la sociedad entera. Yo digo, cuento dos ejemplos de cómo debe cambiar las cosas. Yo tengo una amiga que tuvo 4 hijos, ya tiene 56 años por ahí, y hace como 30 años se le quemó su casa y se empobreció y perdió su trabajo. Fueron todas esas tragedias que le pasan a la gente todo el tiempo, ¿no? Que uno dice, ¿por qué le pasó eso? Bueno, se empobrecieron. Y entonces ella comenzó a pedir ayuda al Estado para ir criando a sus 4 hijos, ¿verdad? Pero cada ayuda del Estado es una ayuda para comida, una ayuda para que vaya a estudiar, para que compre zapatos, para que compre cuadernos, etc. Pero cada vez que iba por la ayuda, si sumaba mucho ayudas y llegaba a un cierto nivel, ya no le daban ciertas ayudas, ya no se las daban, porque se salía. Y si tenía un ingreso adicional, se salía del nivel de pobreza. Entonces, yo digo muchas veces que, hemos dicho muchas veces, que en este sistema hay que ser pobre, pero además hay que demostrarlo. O sea, qué terrible, porque además tienes que demostrar que sos miserable para que te ayuden en algo. Entonces, si le das vuelta a la sensibilidad, la cosa cambia. Y en otro momento, creo que en alguna conversación mencioné la economía de Star Trek. Y ahí fue donde yo confieso que he sido un lector de ciencia ficción toda mi vida y además he visto muchísimas películas y series de ciencia ficción y las veo y las reveo. La economía de Star Trek es una economía que va a ocurrir dentro de 250 años, cuando ya los viajes, digamos, a las estrellas sean algo cotidiano para muchísima gente. Esa gente recibe renta básica o va a recibir renta básica. Hombres, serán nuestros tataranietos. ¿Ah? ¿Vos te imaginas a tu tataranieta Evelyn Cedillo de 6ª generación o 7ª generación yendo montada en la nave, en la Enterprise y viajando por las estrellas? ¿Cómo le pagan su trabajo? Y dispuesto a que está esa tataranieta tuya, va a estar dispuesta para ir en esa nave y conocer otros mundos. ¿Y cómo se desarrolló la tecnología? ¿Y cuánto vale una nave de esas? Hace unos años se estimaba que una nave de esas vale $500 millones. Más o menos al valor de hoy. ¿Y cómo se logró ese desarrollo, esa riqueza? Solo con medidas como la renta básica. Y con medidas para no insistir en el armamento, sino insistir en la investigación y en el buen conocimiento, que nos ha dicho Silo en muchas ocasiones. Esa es la aspiración. Yo escucho niñas y adolescentes en Costa Rica que quieren ir a Marte y están apuntadas en la lista para viajar a Marte, irse a vivir y no volver. O sea, volverse marcianas. ¿Cómo van a vivir ellas? ¿Qué van a ir a trabajar, a reproducir lo mismo, la misma pobreza, las mismas condiciones en el espacio? No se puede. Tiene que ser otra forma. Y esas van a ser las formas. Pero tenemos que imaginarlo y hacer que Evelyn Cedillo, de 8ª generación, a partir de hoy, te ha garantizado el futuro. Y esa es la única forma.
La única forma, garantizarnos que como especie, viéndonos, reconociéndonos unos a otros como seres humanos, como lo hemos dicho tantas veces, como en aquella película Avatar, que dice te veo. No es que lo dicen así, como hacen los pachucos en televisión, sino te veo porque te reconozco como ser humano. Y a partir de ahí, si yo logro reconocerme a mí como ser humano, reconocer a otro y a otros, voy a poder estar de acuerdo con la instalación o la instauración de una renta básica. Y eso se hace solo con sensibilidad. Por ahí, Lourdes. Yo tengo un par de preguntas. No muy difíciles, por favor, Víctor. No importa, las difíciles de también. toda la situación que estamos viviendo en el mundo, todo sistema de creencias que tenemos sobre el mundo, sobre nuestro hacer diario, muchas de esas creencias se han ido debilitando. Unas creencias también han dejado de ser útiles y nos encontramos con una situación de implementar, de sospechar si hay nuevas creencias acerca de la percepción del mundo. ¿Será posible un mundo con una renta básica universal? Pues visto desde el hoy así, no parece tan fácil, sigue siendo una utopía, ¿no? Sigue siendo, yo no veo una forma de implementación que tú nos digas en este momento cómo sería para que alimente mi creencia de que es posible, ¿no? Desde esa mirada humanista que planteas, ¿cuál es la diferencia con respecto a los iniciadores de la renta básica universal como Daniel Raventós de la Universidad de Barcelona, ¿no? Tú como vicealcalde, ¿no? ¿Cómo lo implementas? ¿Estás haciendo alguna prueba piloto? Porque no me puedo imaginar un mundo donde la gente diga que hay que hacer cosas a los demás, pero la persona no lo practica, ¿no? Es decir, no le puedes pedir a la gente que haga lo que tú no haces, ¿no? ¿Tú Correcto. ¿Qué haces como representante del gobierno desde tu función, ¿no? En ese municipio de Montes de Oca? ¿Cómo hablas? Bueno, nuestros municipios no son como los municipios en América Latina, con la mayoría. Los centroamericanos son municipalidades muy débiles, porque no tiene, digamos, el Estado central no transfiere los recursos ni las competencias de los municipios. Sin embargo, digamos, que lo estoy compartiendo con Tomás Hirsch de Chile sobre la experiencia de humanista digamos, en puestos de gobierno. Decíamos que el impulso de programas y la presión a las instituciones para el traslado de recursos, digamos, comienza a demostrar digamos, en la práctica que sí es posible hacerlo y que sí es posible presionar para obtener más recursos para distribuir entre las familias en el municipio, por lo menos las más pobres. Comillas. Esos pobres representan, digamos, alrededor de 5,000 familias. Mi municipio, que debe tener digamos, unas 15,000 familias, una tercera parte. Digamos, eso es un primer salto. Y luego el uso de la posición, porque también la gente te escucha. Vamos a ver, yo voy a la casa presidencial, a la casa de gobierno, a la oficina del ministro, a la viceministra, y pido cosas. Y me atienden, ¿verdad? Porque todavía está esa forma vieja, ¿no? de sostener eso. Pero también uno tiene que saber qué quiere. Como decía Silo sobre el Internet, el Internet es una reunión de gente sola, porque no saben lo que quieren de Internet ni lo que se busca. Entonces yo creo que es un tema de decisión personal y las organizaciones, digamos, participar de los nuevos imaginarios y estar planteando las nuevas imágenes de futuro. De lo contrario no se logra. A ver, hablando de la renta básica, al principio de la pandemia, fuimos a buscar a diputados, fuimos a buscar diputadas, ministras, la ministra de Trabajo, nos escuchó hablar de renta básica, la presionamos y salió un bono, y en ese momento sacaron un bono, este bono que les decía de $200. Y seguimos presionando diputados y salió el segundo bono. Pero nuestros países los hacen parecer que no tenemos recursos. Y entonces comienza a trabajar y a mencionar. Y luego la labor de difusión. Ya hay 2 partidos políticos en el país planteando, digamos, parecidos a la izquierda, planteando la renta básica universal en su agenda política. Ya es digamos, un elemento, más nosotros los humanistas. Y eso es a partir
digamos, de las giras que hemos hecho, por ejemplo, con Juana Pérez de España, que es una activista potente digamos, de la renta básica universal en toda América Latina, y visitamos sindicatos. Hablamos con las facultades de economía y hablamos de varias universidades, y también nos llevamos a la Asamblea Legislativa. Y ahora integramos una red con estudiantes de economía y ya hay gente graduada, gente haciendo doctorado, para poner en números de dónde vamos a sacar la renta básica. Digamos que eso es una acción directa. Porque lo que vos decís, los políticos dicen, no, usted está imaginándose el chancho rosado, el cerdo rosado, o el unicornio azul que perdieron en Cuba. No es así. Hay que demostrar, ponerle en números claros de dónde vamos a tomar y cuáles son las medidas concretas para tomar. Y a partir de ahí es que estamos desarrollando las propuestas. Digamos, esa diferencia nos vuelve, digamos, más viables, porque eso también hay que viabilizar la política pública, porque tenemos que decir de dónde sale, de qué impuesto, de qué lugar va a salir, cómo vamos a ahorrar aquí para poner acá. Por ejemplo, hemos dicho, ¿quieren reducir el Estado? Ok, redúzcanlo. Denle renta básica a todos los empleados, más las prestaciones sociales que tienen del Instituto de Ayuda Social, que por sí es bastante incapaz, ¿verdad? Pareciera que igual el Instituto que por cierto, Yanina, por ahí, educadora de Costa Rica, muy amiga nuestra, hemos hablado de cerrar un lugar que se llama que atiende la infancia, porque ni siquiera gasta el 60% de su presupuesto anual en la niñez, y está hecho para eso. Entonces, ¿por qué no agarramos esos 60%, esos miles de millones de dólares, y los ponemos realmente en la renta básica y le damos media renta básica a cada niño y niña del país? O creamos los fondos suficientes para que se sustenten financieramente para el futuro. Entonces, por ahí, digamos, esas acciones demostrativas de que sí se puede, poniendo la pizarra, haciendo la resta, la suma y la división, es que con los diferentes sectores vamos insistiendo y machacando, y lo vamos a lograr. Y además, logrando la certeza que lo vamos a lograr. Por ahí la veo. Yo sé que hay municipios poderosos en América Latina que pueden dar renta básica a sus vecinos, en vez de robarse el dinero. Pero eso es otro tema. Y eso hay que ir empujando y por dicha, mire, por dicha no, la pandemia no es una dicha, porque afectó a miles de personas y ha muerto mucha gente querida, y que no merecían morir por este virus. Pero sí nos abrió una serie de oportunidades, porque golpeó tan fuerte al sistema que lo desenmascaró. Y lo sigue desenmascarando cada vez, ¿verdad? Hoy en Costa Rica, cada vez hablar de que los bancos son los mentirosos y que los bancos son los enemigos de la gente, es más fácil decirlo que hace un año. Y la gente lo está comenzando a percibir. La gente dice, la banca no está poniendo su parte. La gente común. ¿Y por qué lo dicen? Porque le siguieron cobrando los créditos, y es más, le sumaban intereses a los intereses, intereses sobre intereses. Pero hay que decirlo, y hay que denunciarlo, con propuesta también. Y así es como lo hemos estado viendo. Y yo creo que por ahí va, Víctor. Yo, digamos, como un esquema de lanzamiento futuro y con mucha acción, tiene que ser muchísima acción. Y está fácil convencer a la gente de que respalde la renta básica, por dicha también. No es que no está potable la cosa, sí está potable. La gente siente la necesidad. Sí, la gente siente la necesidad y se le puede convencer, pero no se llega a configurar como una creencia en el sujeto. Sabemos cómo funciona el sistema de creencias que se dan por copresencia, ¿no? Entre que empieza la sospecha, ¿no? Y de ahí podría ser o no ser, digamos, ¿no? Nos encontramos con una situación que tiene que también definir el sujeto, ¿no? Pero bueno, pero está bien esa medida que estás hablando tú, y sobre todo sería la posibilidad de cambiar el sistema de percepción del mundo que tenemos en este momento ante esta crisis de la pandemia y, bueno, lo que está generando en los diferentes ámbitos de la vida diaria, ¿no? Pero dime, sí, entonces, no me contestas la pregunta de cuál es la diferencia, porque los iniciadores de la renta básica como Raventós en la Universidad de Barcelona han ido haciendo junto con otros investigadores, ¿no? Todo un planteamiento también bastante interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con este?
planteamiento? Quizás la diferencia es que, vamos a ver, yo creo que más humanistas, nosotros, los seguidores del nuevo humanismo, hemos ingresado en la pelea. Hemos ingresado en el tema y cada vez hay más expositores y expositoras de la renta básica. Y comienza a haber, por ejemplo, nosotros sabemos que hay humanistas en el equipo económico del presidente Fernández en Argentina. Allá está Guillermo Zúñiga colaborando y algunos otros. Con la gente de Bolivia también hay varios humanistas de las provincias del norte de Argentina colaboraron con esta transición que se dio después del golpe de Estado. El que haya más y está incidiendo en esos temas, ¿verdad? Bueno, Argentina aprobó una renta básica que, por ejemplo, no han podido aplicar en España. Y que son las mismas características a los más pobres. A los pobres se les dio. A España igual, ¿verdad? La renta básica. En Estados Unidos hay una asignación para los empleados hoy de $1,200 mensuales. Esa es su sociedad, para lo cual pusieron una máquina de emisión de papel moneda. Digamos que lo que está pasando con la propuesta de Raventós y la gente de las universidades en España y en otros lados es que ellos han pasado mucho tiempo en la conversación ideológica y conceptual, y hoy en día, por las mismas cosas de la pandemia, hay más gente trabajando en la práctica. Por ejemplo, para mí, les voy a contar, fue muy sorpresivo encontrarme estudiantes de las escuelas de economía trabajando en el tema, y fueron los que nos llevaron a meternos y crear una red de renta básica en Costa Rica. Ellos, espontáneamente, porque vieron la discusión en redes y se metieron. Oigan, y ellos ahora son gente que está haciendo los números. ¿Ves? Yo creo que es la diferencia de momento. La diferencia contra Raventós es de momento histórico, digamos, de oportunidad histórica para aplicarla, que se aceleró. Ya sabemos que los tiempos históricos se aceleraron. Bueno, aquí se aceleraron el tiempo histórico también, con más fuerza. Y yo espero que siga acelerándose. Y voy a ayudar a acelerar. Tengo la pata en el acelerador metida. Pero bueno, eso somos nosotros acá. Yo estoy seguro que ahora en México y en otros países ya también se habla. Hay un instituto en Guatemala, el ICEFI, un instituto que trabaja el tema financiero y fiscal, promoviendo la renta básica en Guatemala. Es el país tan violento que no es ni país ya. Perdón. Sí. Perdón, hay un comentario de Lili Telles, dice, no sé mucho del tema, pero muy buena explicación de José Rafael. Para mí es utópico el tema, no bastaría con crear políticas porque seamos realistas. Como bien lo ha dicho JR, todos estos derechos ya están en las leyes, en la Constitución, en la Carta de la ONU. El problema es que no se aplica la ley. Le diría a Lili que sí y no, porque, a ver, aquí se aprueba en 1943 en Costa Rica, se aprueba una ley de garantías sociales y se crea un instituto que se llama la Caja Costarricense del Seguro Social. Y se crea con el concepto de universal, o sea, de servirle a toda la población. 8 años, 10 años después, solo le podía servir al 25% de la población, porque era la población asalariada. Pero con el transcurso de los años, desde hace 70 y resto de años, comenzó a avanzar en la universalización. Hace 20 años solo se cubría el 80% de la población, hoy estamos llegando al 95% de la población. O sea que hay más capacidad y los países se van desarrollando en la profundización del cumplimiento del derecho. También hay retrocesos, ¿verdad? Depende de lo que ocurre en los países, hay retrocesos. La pandemia nos está haciendo retroceder en la seguridad social. ¿Qué es lo que quiero decir en esto? Que sí, tiene que ser la voluntad de los pueblos, la acción de los pueblos, de la gente organizada, la que garantice y el ejercicio completo de los derechos. No hay otra forma, y eso es la gente en la calle, como lo hacen ustedes, con el volante, con la marcha, con lo que acaba de pasar en Chile. O sea, que es el ejemplo más directo que tenemos, donde toda una generación se salió a la calle a decirle no más a una constitución dictatorial, forjada en la dictadura, con la firma de Pinochet en todo lado. Y bueno, hoy esa constitución está cuestionadísima, porque la gente no aguantó más y porque cambiaron las cosas. Y eso es lo que siempre hay que trabajar. Cómo incidir y cómo aportar soluciones para profundizar el cumplimiento de los derechos. En todas las áreas de los derechos humanos. Sí, que las leyes, sí, que no se cumplen, sí, cierto. En muchos lugares no se cumplen y en muchos casos los gobernantes se roban
No se roban la ley porque está escrita, pero sí se llevan los recursos, se roban los recursos para cumplir la ley. Bueno, hay que parar eso. Y en algún momento será posible. Con la movilización total de la población será posible. Pero tiene que decirse. Alguien tenía que decirlo, dice un meme por ahí, y se dijo. Dice un meme ahí en las redes sociales. Tenía que decirse y se dijo. Claro, ok, decirlo al hecho, hay mucho trecho, dice el dicho también. Pero es la acción social directa, la acción directa, la que va a cambiar las cosas. Y la renta básica es un elemento también que con acción directa, con mucha gente que se matricule, que vamos a poderla implementar o ponerla en marcha en todos nuestros países. Y va a ser más pronto que temprano, como decía un amigo mío. O más temprano pues sí, que tarde. Pues sí, no sé quién más tenga algún otro comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quieran complementar. Yo. Sí, adelante. Rosalba. Tú. Adelante, Rosalba. Sí, digo, no conozco la condición de tu país ni quiero ser contradictoria. Cada país de Latinoamérica tiene sus propios mecanismos. Claro. Nosotros acá tenemos en México algunas que les llamamos becas, apoyos, adultos mayores, a jóvenes en bachillerato, que necesariamente pues son apoyos que se daban a partir de Salinas de Gortari antes, pero que eran apoyos casi llamados partidistas, pero que ahora están siendo, pues se dice que más serios los apoyos que son a los adultos mayores. Hay una beca de 1,200 pesos, a los jóvenes se les entregan 3,500 pesos cada 6 meses o cada 4 meses. Y esto está dicho por el presidente que tiene que ser algo que se universalice en todo México para que tengas o no tengas trabajo, tengas un apoyo de esa naturaleza. Entonces entramos en la contradicción de si son apoyos que finalmente se vuelven apoyos electoreros, le decimos nosotros. Y por el otro lado, permíteme dudar que los empresarios, sin un trabajo de desarrollo humano profundo, puedan decir voy a pagar mis impuestos correctamente, si no es que los obligan por la fuerza y obligan a unos cuantos y a otros no. Y sí me queda como una parte, como un sabor todavía de utopía aquí en México. A pesar de que desde el discurso, un político como Martí Batres, no sé de dónde le salió, pero está picando por ahí, buscando dónde está el hilo de la renta básica universal. Le llaman de otra manera o lo disfrazan, pero ¿cómo le hacen en tu país? ¿Tienen esa beca para los adultos mayores? Aparte, ¿considerar esa beca y aparte la renta básica universal? Aquí ya hay para adultos, para jóvenes, para madres solteras, para discapacitados, para niñas y niños que estudien el bachillerato. ¿Cómo es la diferencia? Yo creo que nuestros países son muy parecidos. O sea, las mismas medidas vos las encontrás en Perú, en Chile, en Brasil, aquí, en Centroamérica y en México, con algunas distancias dependiendo de lo que pasa, digamos, de la capacidad de producción que se tenga en cada lugar y la distribución de la riqueza, cómo se hace. Ahora es cada vez menor en todos los lugares, la distribución de la riqueza. No creamos que nadie la padece, no, sí. La concentración es más alta en cada lugar. Claro. Pero, y te digo lo de los millonarios, porque, y no lo digo por una ocurrencia o porque me lo estoy imaginando. Hace pocos años empezó un movimiento entre unos multimillonarios norteamericanos para que les subieran los impuestos.
para pagar más impuestos. No es una cosa que yo lo estoy planteando porque sí, en una forma utópica. Por supuesto que las utopías son valiosas. Ya nosotros humanistas hemos dicho que esta es la época para las utopías. Y somos unos utopistas. Me encanta porque sigo siéndolo. Perdón, JR, siempre te ando interrumpiendo, pero hay algunos comentarios que me parece importante leer. Dice Columba, me gustó mucho la conferencia, es muy puntual, sin embargo tengo un comentario. El tema visto es el relativo al concepto de renta básica universal. Sin embargo, considero que este debería de ser de manera regional o más sectorizado a fin de atender las necesidades de cada país. Por otro lado, considero que esta renta debería de estar reconocida como un derecho humano y debería ser armonizado en las legislaciones internas de cada país, dice Columba. Columba, gracias. Esa es la ruta a seguir. Gracias por ponerla ahí en papel. Bueno, yo quisiera comentar que no se debe confundir el tema de los programas de ayuda al tema de la renta básica. Los programas de ayuda justamente están condicionados al nivel de pobreza o a que si eres joven o si eres no sé qué o si eres no sé cuántos. Y la propuesta de la renta básica universal es que no depende de lo que uno de que uno sea pobre o no sea pobre. Incluso si un rico va a recibir la misma renta básica que uno, o sea, sí, es así porque es universal y porque sí es renta básica, ¿cómo le llaman? Renta básica universal e incondicional. Incondicional. Gracias, Eve. E incondicional. Entonces, justamente se trata de eso, nada más que, claro, el rico va a pagar sus impuestos que van a ayudar a financiar la renta básica, pero el hecho de no poner una condición para la entrega, eso es lo que la hace, creo yo, válida. Sí. El tema de la renta, justamente no la condiciono, porque si la condiciono, entonces habría que preguntarse quién es el que está poniendo ahí la condición y quién mide la condición y quién hace la tranza para medir la condición, y entonces ya entramos en un lío. Si es universal, es universal. Y todos la recibimos parejo. Entonces, si yo decido seguir haciendo dinero porque me encanta el dinero, pues es mi problema. Si yo decido que ahora me voy a dedicar a rascarme la barriga y a vivir de la renta básica, pues también es mi problema. O sea, es una decisión individual, pero no depende de eso mi vida. No depende de eso mi capacidad para comer o para vestir o para ser un ser humano digno. Y nos choca porque uno dice, ay, es que si no trabajo, ¿cómo me voy a merecer vivir? No, pues claro que te mereces vivir porque ya un montón de generaciones previas a ti han construido este mundo. Bueno, ya, me callo. Una cosa para agregar, o sea, en esto hay que tomar decisiones y por eso hablamos de política pública, porque estas decisiones de dónde se ponen los recursos. A ver, hace 72 años, en 1948 en Costa Rica, se abolió el ejército. El gobernante de turno, seguro para que no le dieran golpes de Estado, cerró el ejército y mandó a todo el mundo a la casa. Y lo convirtió en una policía civil, la policía, y cerró el ejército. Eso significó la posibilidad de transferir todos esos recursos que gastaban en armas, en cualquier cosa, que tenga en carros militares, en camiones, en cañones, en tanques, todo eso, y ponerlo en educación y en salud. Solo esa diferencia permitió que durante 30 años y 800 millones de dólares, que fue el endeudamiento en ese momento, se pudiera desarrollar toda una institucionalidad. Esto es un país de este tamaño, chiquitito, ¿verdad? Somos más pequeñitos que cualquier barrio de la Ciudad de México. Pero, digamos, fue una decisión muy sabia. ¿Quién la tomó? ¿Qué empujado? ¿Por qué? Que los norteamericanos, todo lo que usted quiera. Pero permitió cambiar el uso de los recursos en otra dirección. Y entonces vinieron 2 generaciones completas, educados al más alto nivel técnico posible. Y eso hizo imagínate qué sería si no tuvieran ejército en México. ¿Cuántos recursos se van en ese presupuesto? O en Estados Unidos, ¿qué pasaría si no tuvieran, gastaran, ¿cuántos son? 800.000 millones de dólares al año en armas. 800 millones de dólares, perdón. Es como absurdo, ¿no? O ver paisitos tan pequeños y ridículos como Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua comprando tanques y aviones MiG y aviones F no sé qué. ¿Cuánto vale un avión? ¿Cuántos hospitales construyo yo con lo que en vez de gastarlos en un avión? Que al final nunca voy a usar. O le pasa como el ejército panameño, que les duraron 3 horas al ejército norteamericano. ¿O no fue así?
sea, por eso que Panamá disolvió el ejército ahora también. Pues son ridículos los ejércitos. Y la gente ya no quiere la guerra, no quiere soldados, no quiere tanques, no quiere misiles, no que los queremos más. Es una oportunidad histórica, única, para poder cambiar, transferir los recursos en otra dirección. Antes 5%, solo el 5% serviría para darnos de comer a toda la población mundial durante un año, a $500 por persona, por mes. Hagan los números, multipliquen, resten, dividan, calienten las computadoras y se van a dar cuenta de que eso es posible. Solo el 5%, solo, de todos los gastos militares del mundo en producción de armas. O sea, el tema es, ¿para dónde llevamos esto? ¿Y quiénes lo llevan adelante? ¿Y quiénes toman las decisiones? Pero por dicha, eso puede cambiar. Puede cambiar. Hasta yo ahí, quisiera comentar algo. Yo trabajo en el gobierno aquí federal y soy uno de los que entrega los programas, los apoyos que se le da a la gente, a los adultos mayores, a la gente con discapacidad, a jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, y mamás. Y bueno, esos son los programas que entregamos, pero son condicionados. Como por ahí decía Rosalba, no son condicionados. Entonces, para que tú puedas adquirir un apoyo de adulto mayor, tienes que tener 68 años. Si tienes 67 o 66, te jodes, no puedes. Hasta que tengas los 68 cumplidos, se te hace el trámite para que puedas ingresar a ese programa. Entonces, pero sí son condicionados. Para de discapacidad, pues es lo mismo. Tienes que mostrar tu certificado de discapacidad, donde venga tu diagnóstico y diga que eres una persona que pues no puede ser, no puedes laborar ya estás condicionado físicamente, mentalmente, etcétera, ¿no? Entonces, si ese certificado de discapacidad no se nos entrega, no lo podemos incorporar al programa. Entonces, son programas condicionados que, a diferencia de la renta básica universal, e incondicional, pues no depende de que tengas 68 años o que tengas discapacidad o que seas joven, es universal y es para todos, ¿no? Entonces ahí es donde pues yo diario estoy en esa actividad, ¿no? Haciendo ese trabajo de los programas sociales, ¿no? Qué rudo. Sí, sí. Muy duro para ti. Sí, es un vacío enorme, ¿no? Porque hay mucha gente que busca programas, quiere ayuda, quiere apoyo y pues no hay manera, porque no hay programas para gente de 50 años, de 45, así es, o de 60, no hay apoyo. Entonces hay un vacío enorme, tremendo, y gente desesperada que nos para en las calles y si no hay un apoyo y más ahorita en estos tiempos. Igual que las pensiones, Mario. Si no tenés las cuotas de aporte, no te puedes pensionar. Y si te da nosotros decimos un patatús, yo no sé si en México lo dicen, si se te produce un accidente vascular, por así decirlo, y no tenés las cuotas, no tenés pensión. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es como absurdo, es como cuando yo veo a diputados y diputadas votando, por ejemplo, para darle garantías a las cocineras de los comedores escolares en el país, votaron en contra de darles formalidades, de regularizar su situación laboral, son gente cocineras, o sea, que no han tenido nivel académico para seguir más, que ganan el salario mínimo, y estos cabrones, perdónenme, votan en contra. Lo que da es indignación, ganas de sacarlos del Congreso y decir y restregarles una acusación en la cara. Da vergüenza, da vergüenza. Pido la palabra. Sí. Es ahí donde yo te digo, que hay que hacer un trabajo de sensibilización y humanización muy grande, muy fuerte, para que las personas comprendan la necesidad de la igualdad, de la equidad, de no ver esto como las limonas que voy a dar, sino como la solidaridad que debo de impartir como ser humano, como persona, ¿no? Porque, pues sí, arráncales a los ricos, porque es arrancarles
Yo entiendo que hoy en México se está diciendo que los que tienen más van a pagar más impuestos, pero los que tienen más forma de evadir los impuestos, porque tienen mecanismos con que no hay esa sensibilidad en ellos para hacerles entender o comprender la importancia que tiene el hacer de todos seres humanos, personas. Pues sí, Rosalba. Es una lucha muy grande la que hay que entablar. Pero mira. Vuelvo a leer, espérame un segundo. Dale. A ver, dice, es una decisión individual y autónoma, comenta Aide. Otra, excelente, lamentable, me tengo que ir, mucho gusto, gente con muchísimo nivel de análisis, muchas gracias por la invitación. Liliana, y luego Columba dice, coincido con Mario Cedillo, a diferencia de las ayudas, esta renta no requiere una condición sine qua non para ser otorgada, por eso coincido y reitero que debería ser considerado un derecho humano por su naturaleza misma. También coincido que debe ser un derecho humano. Yo también. Sí, uno yo más. Lo hace 100 años no se hablaba, o sea, había algunos derechos que comenzaban a sumarse, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, el sufragismo, surgió ahí. Y el sufragismo, digamos, que se defendió como un derecho y fue avanzando hasta que hoy es una cosa que es un derecho, digamos, instalado en la conciencia de muchísima gente en todo el planeta. Pero faltan otros derechos y ha sido como procesos. Yo quería decir a Rosalba también el tema del trabajo. Vea. El trabajo está cambiando. El sentido del trabajo, el trabajo es hoy otra cosa. Cuando había esclavitud generalizada en todo el planeta, en todas las culturas, la esclavitud, hubo un momento en que digamos, por la presión, el trabajo del esclavo dejó de ser rentable para el esclavista, para el dueño de la hacienda, para el dueño de 1000 personas que producía algodón con eso. Entonces se dieron cuenta que con la industrialización, pagarle al obrero, aunque sea un poquitico, un poquitito, era más rentable para ellos porque iban a sacar más de ese trabajador. Incluso lograron más horas de trabajo que lo que hacían los esclavos. Ojo. Claro. Y así ha pasado. Hoy en día, con el trabajo, con el impulso de la tecnología y la ciencia, también está ocurriendo lo mismo. El trabajo de los obreros en las fábricas o de los funcionarios en las empresas es menos rentable para la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que o pone más robots y saca más gente, pero también ellos lo saben, que en el momento que tengan una cierta cantidad de población fuera del trabajo, como hoy se conoce, o como se conocía en el momento anterior, no le va a ser rentable, o sea que ellos ya no van a poder producir más riqueza porque la gente se le va a rebelar. Ellos lo saben, lo que tratan es de postergar ese momento. Y eso también hay que tenerlo claro. Claro. ¿No? Porque si están sacando el trabajo, convirtiéndolos en robots, o sea, metiendo robots, vamos a tener en algún momento un 60% de la población económicamente activa fuera del trabajo. ¿Y qué va a hacer toda esa gente? ¿Les va a morir de hambre? ¿Cuánto les va a salir enterrar a tanta gente? Se les va la riqueza. Lo digo en una forma absurda porque es absurdo lo que está pasando. Que la riqueza, tanta riqueza, está en manos de sinvergüenzas como Elon Musk, como Bill Gates y con todos los nombres que se puedan ustedes, que se hayan aprendido de verlos en las noticias y que siguen acumulando y que no podrían tener 800 vidas para gastar $1 millón al día para gastar su riqueza. Es como, ¿ves? Son cosas absurdas que tarde o temprano va a producir el imperio de las circunstancias. Es que ya hay un momento donde no va más. Lo que pasó a los chilenos. Lo que hicieron ellos en Chile. Que fueron niñas, chicas de 13 y 14 años, casi como la que está ahí con Mayra, las que se levantaron y se brincaron los trompos en el metro y no pagaron. Fueron ellas las que empujaron el tema. Y con ellas se fueron los demás muchachos. Y luego toda la sociedad entera. Como una chica de 13 años, revolucionaria. Tan revolucionaria, tan transformadora. Tanta fuerza en un cuerpito de 13 años. En un pequeño. O sea, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y así vamos siguiendo. Y ustedes vamos viendo las sociedades, cómo se van acelerando. Lo que pasó en Bolivia. Con el ejército afuera, ellos fueron a las elecciones y las cuidaron.
y las ganaron, se sintieron fuertes, se supieron fuertes y ganaron las elecciones y recuperaron. Y hoy en día el ejército boliviano lo que tiene miedo es que logren la abolición del ejército boliviano también. Habría que ver hasta dónde, pero están asustados, los están juzgando por lo que hicieron durante un año. O sea que los pueblos definitivamente cuando quieren esa fuerza, esa potencia, nada los detiene. Nada los detiene. Totalmente de acuerdo. Sí, pues yo creo que, ¿cómo se llama? No queda más que salir a la calle, ¿no? A compartir porque además la propuesta de la renta básica es un tema muy noble, ¿no? Muy noble y yo creo que va a haber presión y al final va a ser justo como nosotros compartíamos, ¿no? Hace algunos años este tema de la renta básica, una salida de emergencia, ¿no? Y va a ser la salida de emergencia que pueda resolver en algún momento toda esta crisis y esta violencia económica que estamos viviendo, ¿no? Y vamos para allá, o sea, vamos para allá más tarde que temprano, ¿no? Van a voltear a ver la propuesta, ¿no? De la renta básica. Entonces, pues yo creo que hay que prepararnos y hay que ayudar a compartir. Es muy noble y realmente la gente lo entiende muy bien, ¿no? Nada más que justo lo que comentaba Víctor hace ratito, hay como todo un lío de creencias en la cabeza, ¿no? Que nos siguen condicionando y bueno, ahorita no se entiende, pero bueno, creo que vamos para allá. No sé si se tenga algún otro comentario, nos gustaría compartirles unos videitos, les digo, es como parte de todo este tema que nosotros hemos venido desarrollando y justo para estar haciendo difusión, ¿no? No sabemos a dónde vaya a parar este tema, pero creemos importante que se vayan posicionando, pues, en varias partes del mundo, ¿no? Esta propuesta. No sé si se tenga algún otro comentario, y si no, también para, bueno, que se puedan ver los videitos y... Yo quisiera solamente compartir una experiencia, ¿no? De lo que he estado escuchando. Es como cómo se podría surgir pues justo este cambio de chip, ¿no? Este desmontaje cultural. Porque sí, efectivamente yo en algún momento lo llegué a comentar ahí en la cena acá en casa y salieron comentarios así como de, bueno, pero es que el trabajo es bendito y bla, 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 ¿no? Y se tiene toda una carga cultural muy fuerte, ¿no? Y que el trabajo como justifica, ¿no? Como en lo que uno quema su tiempo, en fin, ¿no? Entonces creo que sí es un fenómeno que va poco a poco perdiendo carga, ¿no? Y yo recuerdo, yo quería compartir una experiencia que a mí me pasó para el sismo que los que lo vivimos acá en la Ciudad de México el 2017, el terremoto. Fue una experiencia muy buena para mí y creo que poco a poco así va pasando, ¿no? vamos cayendo en cuenta. Estos fenómenos que nos sacuden, por ejemplo, esta pandemia, terremotos. Un cisne negro, llaman algunos autores por ahí. Claro, como que nos sacuden desde las creencias, ¿no? Y nos ayudan a poner la mirada en otros escenarios u otros futuros que son mejores para nuestra especie, ¿no? La experiencia que me pasó a mí fue en el 2017, que de repente sucede el terremoto y bueno, toda la gente cambió el chip, ¿no? Por lo menos la de la Ciudad de México estaba muy solidaria, en las calles te ofrecían un aventón a donde fueras, en la calle las señoras hacían comida y a todos los brigadistas les daban de comer, el transporte no costaba nada, estaba abierto, ¿no? Era gratuito. Y fueron como 5 días, ¿no? Que estuvo así como ese escenario donde de repente yo un día salí y con una cantidad de dinero volví y me di cuenta que había comido, me había transportado, había hecho cosas y nunca necesité meter la mano a la bolsa, ¿no? Y dije, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no este chip, este cambio de que a veces también la creencia en el dinero, en el valor del dinero, ¿no? Que es papel, es plástico, es una idea, es un valor mental, ¿no? También. Entonces, bueno, de ahí me dio para pensar más, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si todo mundo a lo que nos dedicamos,
o sea, esta renta básica universal supongo que descansaría en un valor que es la plata también, ¿no? En un primer paso, ¿no? Porque estamos justo desprendiéndonos de la creencia, del valor del dinero. Pero yo hasta donde llegué con esta experiencia dije, pues, ¿qué es lo real? Pues nuestra fuerza, nuestra energía, ¿no? Si todo el mundo hiciéramos lo que hacemos, ¿no? Yo me dedico al diseño, hago tal cosa, el agricultor cultiva, seguimos haciendo nuestras actividades normales. Claro. Seguiríamos funcionando normal y la señora que cocina le llevan sus alimentos, en fin, me dio para pensar así más, ¿no? Después, bueno, ya se normalizó todo, empezó el cobro del transporte, como que fue un sueño de 5 días nada más, ¿no? Y la gente se puso en otra frecuencia también, muy solidaria, te ayudo, donaba, iba a brigadear, ¿qué pasó ahí, no? Un gran susto, ¿no? Entonces se pone en riesgo, ¿no? La sobrevivencia, ¿no? El gran susto. Claro. Ahora que lo decís, también sí lo ha hablado muchísimo de que la humanidad ha hecho transformaciones, ha tenido que resolver cosas y problemas importantísimos a partir de grandes sustos. Esto de la pandemia me suena como un gran susto también. Yo creo que, no es que me suena, yo creo que lo percibimos en el aire. Esto es un gran susto que nos estamos llevando. Los banqueros deben estar asustadísimos todavía desde el inicio de la pandemia, porque esa pandilla, valga usando la palabra que me equivoqué, esa pandilla también está entendiendo que esto no va a aguantarles mucho y que ese susto, la pandemia, ellos le han pasado más asustados que el resto, porque se les puede ir todo el dinero que aman y por el que están tan dispuestos a morir permanentemente, se les va a ir de las manos, se les va a quemar en el aire, como esos magos que desaparecen cosas. Así les va a pasar. Pero bueno, hay que resolver. Entonces la renta básica será otra cosa. Ahí, sin el dinero. Pero en principio, digamos, aprovechando esa inercia, esos 5 días que vos, ¿cómo lo logramos expandir para que se convierta en algo permanente? Y ese sentimiento, esa espiritualidad que se produjo ahí y esa sensibilidad y esa solidaridad, hay que ampliarla. Como la esfera transparente y luminosa, más o menos, a partir del corazón, hasta que llega a toda la humanidad y a todos los que están muy cerca. Son videitos que grabamos en el Parque Joquisingo. Propuesta Humanista apoya la renta básica. La renta básica es una asignación monetaria que cada persona debe recibir por el simple hecho de ser humano. Tiene que ser individual, incondicional, suficiente y universal. Renta básica, un derecho universal. Humanistas por la renta básica universal, que trabajen las máquinas. La dignidad no nos los da el empleo, nacemos con ella, renta básica universal. Nadie en el mundo debe de morir de hambre, renta básica universal. No habrá progreso si no es de todos y para todos, porque el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie, renta básica universal. A México y el mundo le urge una renta básica universal, ya. Renta básica universal, un derecho pendiente. Propuesta Humanista. Humaniza tu barrio, propuesta humanista. Con la fuerza de la no violencia transformaremos México, propuesta humanista. El ser humano como valor central, propuesta humanista. No hay revolución que tenga sentido si se pierde el sentido de la vida humana, propuesta humanista. Hablar de lo humano es revolucionario. Yo quiero que me los pasen. James, ¿los viste? Yo qué fácil. Pues sí, esos son los pequeños videos que hicimos, espontáneos, ahí en el Parque Joquisingo, ¿no? Ahí tuvimos el apoyo y respaldo de
de Víctor, de Lourdes, de Camila, que andaba por ahí, nuestras modelos, que eran las que estaban ahí agarrando las banderitas que no se ven, de Gaby, que fue la que nos apoyó a hacer estos videitos, hija de una humanista también. Entonces, y bueno, creo que, bueno, estas pequeñas acciones se van concretando, y ahora creo que es este pequeño acto, esta pequeña charla tiene que ver, pues, con eso, ¿no? También tiene que ver con eso. Entonces, pues agradecerles a, ¿cómo se llama? A los que nos han apoyado hasta ahorita, ¿no? A Yusel, que hizo el diseño del volantito. Entonces, pues esos son los pequeños videos, se los vamos a compartir. Lo quisimos hacer hoy como el lanzamiento oficial, estuvimos esperando, se tardó un poco en la edición y todo eso, pero, pues bueno, creo que fue hoy un buen momento para compartir estos pequeños videos, ¿no? Pues no sé si tengan algún comentario, si ya son casi las 9, no sé si JR tenga algún comentario final que hacer, y los amigos de Propuesta Humanista que andan por acá, que también esto nos ha llevado varias semanas estarlo planeando también, y bueno, con mucho esfuerzo, mucho corazón, mucha sensibilidad, y siempre viendo hacia el futuro. No, yo lo que quisiera nada más es agregar, vean, en el Partido Humanista Internacional hemos discutido muchísimo este tema de la renta básica, y vuelvo a decir lo que decía al puro inicio. La renta básica es una propuesta prácticamente, digamos, si usted plantea la renta básica y la mira, le mete varios elementos, digamos, de la agenda política, usted tiene una agenda política, tiene un programa político. El programa político del Partido Humanista de México será, para empezar, la renta básica universal. Transformaría un montón de cosas. Yo creo que los dueños de los medios de comunicación, los dueños de los bancos y todo, tienen que tener miedo de esto. Ellos lo saben, que esto tiene que venir, tiene que producirse, si no, no hay salida. El sistema cada vez está más débil, pero hay que ayudar a botarlo, hay que transformarlo y crear un sistema humanista, punto. Y una base esencial es la renta básica. Yo más bien quiero agradecerles porque la oportunidad de obligarme a escribir, de obligarme a profundizar cosas y textos, eso es de oro. Son oportunidades que nos tenemos y que los humanistas nos debemos dar a cada rato, esa oportunidad de darle fuerza digamos, al pensamiento que tenemos, con todos nuestros sentimientos, con todas nuestro estilo, nuestras alegrías, nuestras irreverencias, y entrarle al asunto. Y con mucho entusiasmo. Quiero el Partido Humanista de México, el Internacional Humanista, pronto. Y estas cosas, pero tiene que animarnos y animarnos mucho para que podamos hablar en todos los foros que se nos ocurre, que nos inviten, o donde no nos inviten a ir a decir estas cosas también. Y hablarlo con todo el mundo. Toda la señora que vende fresco, ¿cómo se llama? Aguas, ahí también lo entiende, la renta básica. Así que no hay ningún problema hablarle a la gente. Nada más estar convencido y lanzarse. Y eso de Propuesta Humanista me gusta mucho. Pues muchas gracias, JR, muchas gracias, Eve, muchas gracias a todos los asistentes. Este fue ¿qué fue? El 8º seminario, y con terminamos nuestros conversatorios del año. Entonces ya vendremos con nuevos bríos el próximo año y con algunos talleres sobre todos los temas que hemos tratado cada mes en estos conversatorios. Entonces, pues muchas gracias Eve y Propuesta Humanista por toda esta organización. No sé si alguien... Dime. 2 comentarios, 2 anuncios. El día de mañana se va a transmitir por TV UNAM 2 documentales producidos por Ana Lom, una chilena, directora de cine. Los 2, cada uno dura sobre 29 minutos, lo transmiten en TV UNAM a las 9 de la noche. El primero tiene que ver con el acercamiento entre 2 culturas, la chilena y la alemana, a través del amor de 2 mujeres. Esto va con el tema de la diversidad de género. Inmediatamente después, a las 9:30, está un documental que es El Centinela de Piedra,
que versa sobre la lucha en contra de la privatización del agua en Chile también, ¿no? Y el martes 15 y miércoles 16 se presentará la transmisión de 2 documentales hechos por un director español que participa en la agencia de noticias internacional Presenza, que han sido galardonados en diferentes certámenes internacionales y tienen que ver con una crisis que estamos viviendo. Se llama Compañeros de Viaje, que versa sobre la importancia del bien morir, del acompañamiento en cuidados paliativos. Y el día 16 es un documental que se llama Remontando el vuelo, ¿no? Que es acerca del duelo que se vive con la partida de seres queridos. Y son entrevistas con psicólogos, ¿no? Así que se presentará esta transmisión por Zoom también. Se les puede enviar si tienen interés. A las 6 de la tarde va a ser la transmisión y transmisión taller sobre experiencias de vida en estas dos situaciones existenciales que estamos viviendo, ¿no? Se va a hacer con una tanatóloga que reside en Monterrey, ¿no? Bueno, vamos a contar con diferentes invitados. Esto va a ser martes 15 y miércoles 16 a las 6 de la tarde. Así que si están interesados también, para mandarles el link y se pueda contar con su presencia. Eso nada más, Lourdes, de esos 2 anuncios. Yo tengo un anuncio. Bueno, un agradecimiento. Al principio yo dije que también estaba con la Presenza tratando de hacer Centroamérica, de que muchos países centroamericanos tengan la representación de Presenza en sus países. Pero ese esfuerzo lo está haciendo Víctor. Y yo lo que voy a hacer es apoyar a Víctor, porque también desde Presenza, porque Presenza es un gran proyecto informativo, que además, lo que decíamos ahora de participar en todos los foros y producir, escribir y generar documentos, en Presenza se hace. Muchos amigos nuestros escriben permanentemente artículos que esclarecen, que invitan al pensamiento y al buen sentimiento ahí. Y eso, en la región nuestra, en Mesoamérica, para llamarlo, que incluye todo Centroamérica, incluso Colombia, en algún momento que lo hablamos, aquí Víctor ha retomado ese esfuerzo y muchos amigos nuestros de Costa Rica, Panamá y otros, se han reactivado gracias al esfuerzo que ha hecho Víctor. Y eso es muy importante para nosotros, estar en la constante reactivación y la permanencia para continuar. Gracias, Víctor. Gracias, porque en el alma. Bueno, creo que entonces damos por terminado este conversatorio y el ciclo de conversatorios 2020, año de la pandemia. y nos vemos el próximo año. No sé si quieras agregar algo, Evelyn, y si no, cerramos. No, pues nada, solamente agradecer a todos por haber estado en el conversatorio y gracias a ustedes, ¿no? Por estar haciendo tener esta iniciativa para estar haciendo estas charlas que la verdad han sido unas muy buenas, bueno, todas han sido muy buenas y creo que es importante e interesante pues mantener, ¿no? La permanencia en estas actividades que se van dando. Y pues muchas gracias JR por la bonita disposición y la alegría con la que transmites estas charlas. Mucho gusto, muchas gracias. Paz, fuerza y alegría para todas y todos. Igual.